Durante las últimas horas, el escenario en Medio Oriente ha vuelto a intensificarse, con una serie de reportes que hablan de un incremento significativo en la actividad militar en la región. Distintos analistas están observando con atención lo que describen como uno de los momentos más delicados dentro de la rivalidad entre Israel y actores respaldados por Irán. En este contexto, varios informes señalan que se registraron lanzamientos coordinados de proyectiles desde múltiples direcciones, lo que ha generado una fuerte presión sobre los sistemas de defensa israelíes y ha reactivado el debate sobre la capacidad de los escudos antimisiles frente a ataques simultáneos de gran escala. Para entender lo que está ocurriendo, es importante analizar cómo funcionan estas dinámicas de confrontación en Medio Oriente, porque rara vez se trata de eventos aislados. Normalmente forman parte de secuencias más amplias donde cada movimiento responde a acciones previas dentro de una lógica de disuasión y respuesta que ha definido la región durante décadas. En este caso, los analistas explican que los ataques coordinados tienen como objetivo principal saturar los sistemas de defensa aérea, obligando a estos sistemas a gestionar múltiples amenazas al mismo tiempo, algo que incrementa la probabilidad de que algunos proyectiles logren atravesar las capas de defensa. Este tipo de tácticas no es nuevo, pero la escala y la coordinación con la que se están observando en los últimos reportes han llamado la atención de expertos en seguridad internacional que consideran que la región podría estar entrando en una fase más compleja del conflicto. Para comprender mejor la situación hay que detenerse en el papel que desempeñan los sistemas de defensa aérea dentro de la estrategia israelí durante años. Israel ha invertido en una arquitectura de defensa multicapa diseñada para interceptar diferentes tipos de amenazas, desde proyectiles de corto alcance hasta misiles más avanzados. Estos sistemas funcionan mediante radares que detectan lanzamientos entrantes y calculan trayectorias para determinar cuáles representan una amenaza directa. Posteriormente, se lanzan interceptores que buscan neutralizar los proyectiles antes de que impacten en zonas pobladas o infraestructuras críticas. Sin embargo, los expertos advierten que ningún sistema es completamente impenetrable, especialmente cuando se enfrenta a ataques masivos, diseñados específicamente para saturar sus capacidades. En escenarios donde múltiples proyectiles son lanzados en cortos periodos de tiempo desde diferentes ubicaciones, los sistemas deben priorizar objetivos, lo que puede generar ventanas de vulnerabilidad. Esta realidad ha sido ampliamente estudiada dentro de la doctrina militar moderna, y es uno de los factores que explican por qué los ataques coordinados generan tanta preocupación dentro de los círculos de defensa. Dentro de este contexto, el papel del Líbano y de los grupos armados presentes en su territorio se vuelve especialmente relevante, porque durante años esta zona ha sido uno de los principales puntos de tensión en la frontera norte de Israel. La geografía de la región, combinada con la presencia de actores no estatales con capacidades militares significativas, crea un entorno donde los enfrentamientos pueden escalar rápidamente. Los analistas señalan que cualquier aumento en la intensidad de los ataques desde esta área no solo incrementa la presión sobre los sistemas de defensa israelíes, sino que también amplía el alcance del conflicto hacia múltiples frentes simultáneamente, lo que complica aún más la capacidad de respuesta y aumenta el riesgo de una escalada regional. Al mismo tiempo, Irán desempeña un papel central dentro de este escenario, debido a su influencia en la región y a su estrategia de apoyo a diferentes actores que comparten intereses estratégicos en Medio Oriente. Esta estrategia ha sido descrita por muchos expertos como una forma de proyectar poder sin necesidad de confrontaciones directas, utilizando redes regionales que pueden actuar en distintos frentes. Esto introduce una capa adicional de complejidad, porque las dinámicas de confrontación no se limitan a dos países, sino que involucran múltiples actores con diferentes niveles de autonomía y capacidad operativa. En este tipo de entorno, cualquier incidente puede tener repercusiones en varias áreas al mismo tiempo, generando una sensación de inestabilidad que es difícil de contener. Pero más allá de los aspectos tácticos, lo que realmente preocupa a los analistas es el impacto que este tipo de eventos puede tener en la percepción de seguridad dentro de la región. Cuando se producen ataques de gran escala que logran superar parcialmente sistemas de defensa considerados avanzados, se genera una sensación de vulnerabilidad que puede influir en las decisiones políticas y militares de los gobiernos involucrados. Esta percepción puede llevar a respuestas más contundentes, lo que a su vez aumenta el riesgo de escalada, creando un ciclo en el que cada acción genera una reacción
que eleva el nivel de tensión general. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que sigue de cerca los cambios en la geopolítica mundial, si te interesa entender cómo funcionan realmente estas dinámicas. Suscríbete ahora mismo a Geopolítica Hoy, porque aquí analizamos los acontecimientos internacionales con contexto y profundidad. Y además, quiero hacerte una pregunta que siempre genera respuestas interesantes. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? Déjalo en los comentarios, porque es increíble ver cómo personas de diferentes partes del mundo se conectan aquí para entender lo que está pasando. Volviendo al análisis, otro elemento clave dentro de esta situación es la velocidad con la que la información circula en el entorno actual. Imágenes, reportes y declaraciones oficiales se difunden en cuestión de minutos, lo que amplifica la percepción de crisis y aumenta la presión sobre los líderes políticos para responder rápidamente. Esta rapidez puede dificultar la toma de decisiones estratégicas a largo plazo, porque obliga a reaccionar en tiempo real frente a eventos que aún no han sido completamente verificados o analizados en profundidad. Dentro de este contexto, los analistas suelen insistir en la importancia de mantener canales de comunicación abiertos para evitar malentendidos que puedan escalar la situación más allá de lo previsto. Sin embargo, la realidad es que cada nuevo episodio de tensión en Medio Oriente se suma a una serie de eventos que han ido acumulando presión en la región durante años, y muchos expertos consideran que el equilibrio actual es cada vez más frágil. La combinación de avances tecnológicos en sistemas de armas, la presencia de múltiples actores con intereses divergentes y la importancia estratégica de la región dentro del sistema global crean un entorno donde cualquier incidente puede tener consecuencias que trascienden las fronteras locales, afectando mercados energéticos, rutas comerciales y relaciones internacionales en distintas partes del mundo. Y lo que ocurrió después de estos ataques es lo que realmente podría definir el rumbo de esta crisis en los próximos días. Cuando comenzaron a aparecer los primeros reportes sobre la magnitud de los ataques, las autoridades israelíes activaron protocolos de emergencia y los sistemas de defensa aérea entraron en operación continua para interceptar las amenazas entrantes. Al mismo tiempo, se registraron sirenas en distintas ciudades, lo que llevó a la población a buscar refugio, mientras las autoridades evaluaban la situación en tiempo real. Este tipo de escenarios pone a prueba no solo la capacidad tecnológica de los sistemas de defensa, sino también la preparación de la población civil y la coordinación entre diferentes instituciones encargadas de la respuesta ante emergencias. En este punto, los analistas destacan que la resiliencia de un país frente a este tipo de ataques depende de múltiples factores que van más allá del equipamiento militar, incluyendo la infraestructura civil, los sistemas de comunicación y la capacidad de gestión de crisis. Pero mientras se desarrollaban estos eventos en el terreno, también comenzaron a surgir señales de que la respuesta israelí podría no limitarse a medidas defensivas. Diferentes fuentes señalaron que se estaban evaluando opciones para responder a los ataques de manera que se restablezca la percepción de disuasión. Dentro de la lógica estratégica de la región, la disuasión juega un papel fundamental porque busca prevenir futuros ataques mediante la demostración de capacidad y voluntad de respuesta. Sin embargo, esta misma lógica puede contribuir a la escalada si cada parte interpreta las acciones de la otra como una amenaza que debe ser respondida con mayor intensidad. Al mismo tiempo, la comunidad internacional comenzó a reaccionar con llamados a la moderación y a la desescalada. Diferentes gobiernos y organizaciones expresaron preocupación por el riesgo de que la situación se convierta en un conflicto de mayor escala que involucre a múltiples actores regionales. Estas preocupaciones no son nuevas, pero adquieren mayor relevancia cada vez que se producen eventos que elevan el nivel de tensión, porque el impacto de una escalada en Medio Oriente no se limita a la región. Puede afectar la economía global, los precios de la energía y la estabilidad de distintas alianzas internacionales. Dentro de este panorama también es importante considerar cómo la tecnología está cambiando la naturaleza de los conflictos modernos. El uso de sistemas no tripulados, la capacidad de lanzar ataques coordinados desde múltiples ubicaciones y la integración de información en tiempo real han transformado la manera en que se desarrollan las operaciones militares. Estos avances permiten que actores con diferentes niveles de recursos puedan influir en el equilibrio estratégico de maneras que hace unas décadas eran difíciles de imaginar, lo que añade una capa adicional de complejidad
a la gestión de crisis en la región. Mientras tanto, los analistas continúan observando con atención los próximos movimientos de las partes involucradas, intentando anticipar si la situación se mantendrá dentro de un nivel controlado de tensión o si evolucionará hacia un escenario más amplio. La historia reciente de la región muestra que ambos resultados son posibles y que el desenlace depende en gran medida de las decisiones que se tomen en momentos clave. Decisiones que a menudo se ven influenciadas por factores políticos internos, consideraciones estratégicas y la presión de la opinión pública. Y es precisamente esa combinación de factores la que convierte cada episodio de tensión en Medio Oriente en un punto de inflexión potencial dentro del equilibrio geopolítico global, porque lo que comienza como un intercambio de ataques puede transformarse rápidamente en una crisis de mayor alcance si no se gestionan adecuadamente los riesgos de escalada. Por ahora, el mundo observa con cautela mientras se desarrollan los acontecimientos, consciente de que cada movimiento en esta región puede tener repercusiones que se extienden mucho más allá de sus fronteras, afectando la seguridad internacional y el delicado equilibrio de poder que define el sistema global actual. Mientras la situación continuaba desarrollándose, las siguientes horas comenzaron a revelar un panorama aún más complejo de lo que inicialmente se percibía, porque más allá del impacto inmediato de los ataques, lo que empezó a preocupar a los analistas fue la forma en que estos eventos estaban cambiando la dinámica de disuasión en la región, cuando se produce un bombardeo coordinado desde múltiples frentes. El mensaje estratégico no se limita al daño físico causado, sino a la demostración de capacidad para presionar simultáneamente distintos puntos del sistema de defensa del adversario, y ese tipo de señal puede alterar profundamente la manera en que los países evalúan su propia seguridad. En este caso particular, varios expertos comenzaron a señalar que la magnitud de los lanzamientos y la coordinación observada podrían indicar un cambio en la forma en que se están planificando las operaciones dentro de este conflicto, un cambio que pone mayor énfasis en la saturación de defensas y en la generación de incertidumbre dentro de la estructura de respuesta del país objetivo. Al mismo tiempo, dentro de Israel, comenzaron a intensificarse las discusiones sobre cómo responder a una situación que no solo pone a prueba la capacidad tecnológica de los sistemas de defensa, sino también la percepción de control que el país proyecta hacia sus ciudadanos y hacia sus aliados. Porque en este tipo de escenarios, la percepción es casi tan importante como la realidad operativa. Si la población percibe que los sistemas de defensa están siendo superados, aunque sea parcialmente, esto puede generar presión interna sobre el liderazgo político para adoptar medidas más contundentes, y esa presión se convierte en un factor adicional que influye en la toma de decisiones estratégicas. Los analistas destacan que este tipo de dinámicas ha sido una constante en conflictos anteriores, donde la opinión pública juega un papel clave en la escalada de tensiones. Pero el foco no se limita únicamente a Israel. Dentro del Líbano también se observan señales de cómo estos eventos pueden afectar el equilibrio interno del país, la presencia de actores armados con capacidad para participar en este tipo de operaciones introduce un nivel de complejidad adicional, porque cualquier aumento en la intensidad de los enfrentamientos puede tener repercusiones dentro del propio territorio libanés, generando tensiones políticas internas y aumentando el riesgo de que el conflicto se extienda más allá de la frontera inmediata. Esta situación es especialmente delicada porque el Líbano ya enfrenta desafíos económicos y políticos significativos, y una escalada militar podría agravar aún más esa situación. Por su parte, Irán continúa desempeñando un papel central en la evolución de los acontecimientos, no solo por su influencia en la región, sino también por la manera en que sus decisiones pueden impactar directamente en la dirección que tome el conflicto. Los expertos señalan que Teherán enfrenta un delicado equilibrio entre demostrar capacidad de respuesta y evitar una confrontación directa que pueda escalar hacia un escenario de mayor envergadura. Este tipo de equilibrio estratégico es característico de conflictos donde múltiples actores buscan maximizar su influencia sin cruzar líneas que puedan desencadenar una guerra abierta. Sin embargo, mantener ese equilibrio se vuelve cada vez más difícil a medida que aumentan los niveles de tensión y se acumulan los eventos que requieren respuesta. En paralelo, la comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo se desarrollan los acontecimientos. Diferentes gobiernos han reiterado llamados a la moderación
Subrayando la importancia de evitar acciones que puedan desencadenar una escalada incontrolable, estas declaraciones reflejan una realidad fundamental del sistema internacional actual. Cualquier conflicto en Medio Oriente tiene el potencial de generar efectos en cadena que afectan no solo a los países directamente involucrados, sino también a la economía global, especialmente en lo que respecta a los mercados energéticos y las rutas comerciales que atraviesan la región. Por esta razón, las potencias globales suelen prestar especial atención a cualquier señal de aumento en la tensión. Otro elemento clave que los analistas están observando es el papel de la tecnología dentro de estos eventos. La capacidad de coordinar ataques desde diferentes puntos utilizando sistemas avanzados y la posibilidad de integrar información en tiempo real han cambiado la naturaleza de los conflictos modernos. Estos avances permiten que operaciones que antes requerían una logística mucho más compleja, ahora puedan ejecutarse con mayor rapidez y precisión, lo que a su vez aumenta la presión sobre los sistemas de defensa que deben adaptarse constantemente a nuevas formas de amenaza. Dentro de este contexto, la evolución tecnológica se convierte en un factor determinante que influye en el equilibrio estratégico de la región. A medida que pasan las horas y se acumula más información, los expertos continúan analizando los posibles escenarios que podrían desarrollarse en los próximos días. Algunos consideran que la situación podría estabilizarse si las partes involucradas optan por limitar sus acciones y evitar una escalada mayor. Otros advierten que la combinación de presión interna, percepciones de vulnerabilidad y dinámicas de disuasión podría empujar a los actores a tomar decisiones que incrementen el nivel de confrontación. La historia de la región muestra que ambos caminos son posibles y que el desenlace depende en gran medida de cómo se gestionen los próximos movimientos. Y es precisamente esa incertidumbre la que mantiene a la región en un estado de máxima tensión, porque en un entorno donde múltiples actores tienen capacidad de influir en el desarrollo de los acontecimientos, cualquier acción puede desencadenar una cadena de reacciones que altere rápidamente el equilibrio existente. Por ahora, el mundo observa, atento, consciente de que lo que ocurra en los próximos días podría definir no solo el rumbo de este episodio particular, sino también la evolución de la dinámica geopolítica en Medio Oriente durante los próximos años, una dinámica que seguirá siendo uno de los principales focos de atención dentro del sistema internacional, debido a su impacto en la seguridad global y en la estabilidad del orden mundial.